cual lo que estas autoras están identificando es una brecha entre las aspiraciones y la realización. Este es un tema interesante y además es sobre todo interesante para estas redes porque muchas de estas redes tienen la lógica del MRV, Measurable, Reportable, Verifiable, es decir, de demostrar y que se pueda medir y que se pueda comparar las reducciones de emisiones que se están haciendo. ¿Cómo pueden imaginarse entonces el cambio climático, por lo que les comentaba, sigue siendo la prioridad principal para muchas de las ciudades activas internacionalmente? Este gráfico que ven ha sido elaborado por la University of Melbourne. Es un sondeo de 49 ciudades, no es el primer año que lo hacen, y entre otras muchas cosas preguntan a estas ciudades cuál es su prioridad clave cada año en materia de diplomacia en las ciudades. Sigue siendo clima, pero lo que quería resaltar es que, según el estudio que hicieron el año pasado, migración es su tercera prioridad. ¿Y por qué lo quiero resaltar, dado el espacio donde estamos? Porque migración no lo era hace años. Es decir, en el 2022, este mismo estudio, solamente el 6% de los encuestados encontraba el tema de la migración como su prioridad número uno, y el año pasado esto ha pasado a ser el 33%. Es decir, clima sigue siendo la prioridad número uno, pero migración aumenta cada vez más de releve. Entonces, lo que me gustaría entonces resaltar es que cada vez más se abordan temas en una confluencia entre migración y clima, y en este sentido una colaboración muy interesante es entre una de las redes que mencionaba antes, que es el C40, y la Mayors Migration Council, que es una red de más de 200 ciudades, donde precisamente buscan las convergencias entre estos dos temas. También quisiera resaltar el modelo de financiación de estas redes, en el sentido que el C40 tiene una diversidad de financiación tanto de actores gubernamentales como de actores filantrópicos, pero la donación principal viene de Bloomberg. En cambio, en lo que concierne el Mayors Migration Council, la financiación principal viene de Rockefeller Foundation. Es decir, hay una financiación filantrópica que no es la única, pero es la financiación que luego logra atraer otras fuentes de financiación. Entonces, este es un trabajo muy interesante que han hecho, por ejemplo, en distintas ciudades del sur global. Han ido identificando proyecciones. En esto les ha apoyado mucho una facultad de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Proyecciones según los distintos escenarios climáticos, ¿no? En función de qué nivel de calentamiento global vamos, hacia qué calentamiento global vamos, qué migraciones cada una de estas ciudades podrán experimentar. Este es el caso, por ejemplo, de Freetown en Sierra Leona. Y luego identifican áreas de trabajo, que evidentemente son inclusión, resiliencia urbana y transición, la transición energética y todos los puestos de trabajo que se puedan generar a este respecto. Entonces, ¿cuál es el panorama en general de acción climática? Bueno, para empezar, hablamos de redes de ciudades porque cada vez más vemos el poder que tienen las redes de ciudades de impactar la gobernanza urbana de las ciudades. Esto es un tema muy importante. Al mismo tiempo ha habido una evolución, en el sentido que mitigación siempre ha sido el tema central para las ciudades, las que definimos ciudades globales, a partir de Saskia Sassin en los 1990. No son las ciudades de mayor población, sino son las ciudades que son más activas internacionalmente, como por ejemplo Barcelona. Entonces, mitigación siempre ha sido el tema central de interés para ciudades globales o ciudades con poderío económico o político del norte global, y adaptación siempre ha sido la reivindicación de las ciudades del sur global. Y esto está cambiando, en el sentido que por ejemplo, nosotros mismos en CIDOB ahora estamos colaborando cada vez más con Eurocities en materias de adaptación climática urbana, y esto es algo que hubiera sido totalmente impensable hace 20 años. ¿Por qué? Por los efectos crecientes del cambio climático. Es así de sencillo.
¿Por qué se trabaja el tema de ciudades? Porque las dinámicas de aglomeración de las ciudades como formas de organización espacial presentan efectivamente ventajas desde una perspectiva económica, social y medioambiental. La densidad produce innovación. Prestar servicios básicos es mucho más fácil en asentamientos humanos densos que en asentamientos humanos no densos. Y medioambientalmente, las emisiones de gases de efecto invernadero pueden ser mucho más reducidas con una ciudad densa que en espacios rurales o asentamientos humanos no densos. ¿Se está aprovechando esta gran ventana de oportunidad que les contaba antes de la urbanización para aprovechar esta ventaja? No. La respuesta, lamentablemente y sencillamente no. Y es un dato. Este es un estudio de una gran geógrafa urbana, Karen Seto, del 2012. Ella y su equipo vieron cómo la población mundial entre 2000 y 2030 se duplicaba y el suelo urbano en ese mismo periodo se triplicaba. Es decir, que no se está, a pesar de este intento, no se está produciendo el modelo de densidad de urbanización que podría ayudarnos a aprovechar esta ventana de oportunidad que es la urbanización para perseguir distintos objetivos, no solamente a nivel medioambiental. Esta, lamentablemente, es la realidad. ¿Cuál es el punto más crítico en este sentido? La financiación. La financiación es el punto más crítico. Para empezar, es difícil hacer estudios de financiación climática urbana porque es muy difícil perseguir los flujos, ¿no? Pero lo que sí sabemos a partir del último estudio más exhaustivo, que es el que ha realizado el Climate Policy Institute junto con otros actores, es que la financiación está aumentando, la financiación climática urbana. Y además, la financiación climática urbana y la financiación climática global responden casi siempre a las mismas dinámicas. Ha aumentado, ha casi duplicado, si la vemos en comparación con el último estudio del 2017, es ahora mismo de 831.000 millones de dólares como promedio anual entre 2021 y 2022. Esta cifra debería de multiplicarse por 5 para poder cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Pero no es solamente que la financiación climática urbana es insuficiente, pero que además no está distribuida de forma igualitaria. ¿Cuáles son los desajustes? Son muchos. Para empezar, sigue siendo una financiación mayoritariamente dedicada a mitigación. Entonces recordarán lo que les contaba de las ciudades del sur global, que en cambio piden más acción a nivel de adaptación. Pues entonces ya pueden ir viendo lo que está pasando. Está concentrada en un puñado de países, que son sobre todo China y los países del OECD, y a pesar de todo lo que acabo de contarles acerca de la globalización, son flujos financieros domésticos. Es decir, son por la gran mayoría flujos que no cruzan las fronteras nacionales. Esta es una mala noticia, sobre todo ¿para qué? Para adaptación y para los least developing countries, o sea, los países menos desarrollados. ¿Por qué? Porque la financiación para adaptación climática depende sobre todo de la financiación pública. Y entonces, ¿qué pasa? Que las ciudades del sur global y sobre todo las ciudades en este tipo de economía se encuentran ante un dilema imposible. En el sentido que, de un lado, tienen que invertir cada vez más para proteger sus comunidades y sus infraestructuras ante un clima cambiante, pero por otro lado siguen teniendo déficits presentes y futuros en cuanto a infraestructuras y servicios para sus comunidades. Y todo esto partiendo de presupuestos escasos. ¿Cuál es el factor clave para todos ellos? Es la financiación que aportan gobiernos nacionales y instituciones de financiación del desarrollo, que más o menos acaparan el 66% de la financiación pública en total. Entonces, ante todo este escenario, les traigo muy rápidamente un ejemplo
de cómo las ciudades están lidiando con todo esto. Esta es 100 Resilient Cities, es una red que muy probablemente, que quizás algunos de ustedes conocen. Ha sido una idea, la idea era muy buena y sigue siendo muy buena. Era dar $1 millón a cada ciudad que pertenecía a la red, dotar de una figura institucional específica, que es el Chief Resilience Officer, el director o directora de resiliencia, que trabajaba estrechamente con el alcalde y la alcaldesa para promover una estrategia de resiliencia urbana dentro de cada ciudad. Y hay que pensar que esta financiación ha servido porque el 80% de estos puestos que han sido creados del Chief Resilience Officer han sido institucionalizados. Bueno, en abril del 2019, y esta red era financiada por la Rockefeller Foundation, y en abril de 2019 el presidente de Rockefeller Foundation decidió cortar la financiación de esta red. Con equipos, con personal del equipo de la misma red que se dio cuenta que había perdido el trabajo leyéndolo en los periódicos. Entonces, esta historia nos cuenta los peligros enormes que implica una red de ciudades y, en general, toda actividad de política pública que depende, que tiene una sobredependencia del sector privado. Entonces, reduciendo mi presentación, contar cómo esto ha sido el tema de debate en la COP. La COP29 era la COP de las finanzas. Un grupo de expertos de la London School of Economics había identificado en $1,3 billones lo que se debería de movilizar para poder de veras responder a las necesidades de financiación, pero al final lo que los países más desarrollados se comprometieron es solamente a $3.000 millones anuales, dando a entender que el sector privado y nuevos países donantes como China puedan mediar este agujero que tenemos en financiación. Y por lo que les acabo de contar, depender en cambio de la financiación privada puede ser muy peligrosa. Y para terminar, cuando Trump por segunda vez anunció que salía del Acuerdo de París, lo hizo, cuando la primera vez salió, lo hizo, estaba en la ciudad de Pittsburgh y dijo que él salía del Acuerdo de París porque representaba los intereses de la ciudad de Pittsburgh y no de París. Y el alcalde de Pittsburgh de aquel momento, Bill Peduto, declaró que no. Él, en cambio, como alcalde de Pittsburgh, sí que se comprometía a los objetivos de París. Esta vez, al salir otra vez Estados Unidos del Acuerdo de París, Michael Bloomberg, que justo antes le contaba la financiación de una de redes de ciudades, él decidió poner todo el dinero que el gobierno de los Estados Unidos no está poniendo para asegurar la continuación de UNFCCC, que es la Agencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que no es poco, es el 22% de la financiación. Pero una vez más, esto nos recuerda el peligro que la acción climática, que al fin y al cabo es una agenda de interés público, depende de la financiación privada, y lo dejo aquí para cumplir con los tiempos. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Es mejor que me mueva a la punta si voy a usar. Sí, pero ir ahora a Karina. Entonces, bueno, muchas gracias, Ricardo. No, realmente, ¿no? Una presentación que pone, ¿no?, muchos temas sobre la mesa y que creo que complementa muy bien con la primera mesa. No me demoro más, seguro que habrá luego espacio para preguntas, y pasamos a la siguiente intervención, que es la de Karina Izquierdo, quien es asesora urbana para América Latina y el Caribe en el Centro de Clima de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, desempeñando su trabajo en la intersección del clima, la ciencia y las políticas públicas urbanas. Karina es arquitecta y urbanista orientada al desarrollo sostenible, y su experiencia abarca la investigación académica y el sector público con experiencia previa en la London Research and Policy Partnerships para la unidad de inteligencia de la ciudad en el Reino Unido y en diversos proyectos de desarrollo tanto en México como en América Latina en general. Muchas gracias, Clara, y gracias por la invitación. Bueno, mi participación el día de hoy la he tenido que adaptar un poco dadas las circunstancias de ayer, entonces espero que
no sea muy denso la parte que tengo en mis notas, que les voy a leer a continuación. Pero quería hacer un preámbulo contando un poco qué es lo que hacemos desde el Centro del Clima, porque la mayoría de gente nos ubica como Cruz Roja, como una entidad que está ahí para la respuesta ante desastres, que sí, efectivamente, es una parte de todo lo que se hace, y el manejo de riesgo y de desastre, pero también existe esta otra parte que es la que represento el día de hoy. El Centro del Clima es un centro de referencia que justamente lo que busca hacer es la parte de la prevención, fortalecer la prevención, fortalecer esa adaptación y resiliencia en las ciudades para que no tengamos que estar tan reactivos, porque ¿qué pasa? Hoy en día, como lo hemos estado ya presenciando, cada vez son más frecuentes estos eventos. Entonces, no es solamente un desbordamiento de capacidades de Cruz Roja, sino de todos los servicios de las ciudades, de las autoridades locales. Entonces, es una forma, desde ahí trabajamos con gobiernos locales en acción para la adaptación liderada localmente, el fortalecimiento de las comunidades para identificar cuáles son las formas en las que la misma comunidad quiere invertir en su ciudad y ser parte de este desarrollo de programas, quizás a través de la rehabilitación de ecosistemas. En otros casos trabajamos en conjunto con las autoridades locales, desarrollando planes de acción contra el calor extremo, siendo como una parte mediadora y coordinadora de todos los elementos y actores que tienen que estar presentes, como Ministerio de Salud, servicios meteorológicos, universidades y centros de investigación, para que al determinar, que una ciudad pueda determinar en qué momento y en qué fases entran en estado de emergencia por calor. Y esto es algo que se está desarrollando, es algo bastante nuevo. Entonces, esto es un poco de lo que hacemos. Y finalmente, la parte de la atribución, cuando sucede algún evento, ¿qué tanto podemos decir en realidad que es atribuible al cambio climático? Un comentario anteriormente salía de que todo puede ser desplazamiento, ¿no? Pero también empezamos a escuchar, y vivimos en la era de la desinformación, que todo es atribuible al cambio climático, todo se debe al cambio climático. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando realmente atribuimos algo y de decir en qué sentido, hasta dónde y por qué. Tal vez unas inundaciones o unas tormentas muy fuertes provocadas por el Niño es debido a una variación climática, cierto, pero el extremo, el punto hasta que llega ese desastre y el impacto, sí es atribuible al cambio climático, porque estamos hablando de que en algunos casos, y esto es algo que podemos hacer en conjunto con el instituto del Grantham Institute en Reino Unido, atribuir exactamente cuánto, si es por 2, por 3, por 10 veces más, que el cambio climático está haciendo que este impacto sea al nivel en el que se ha desenvuelto en ciertas ciudades, en ciertas regiones. Y un último punto no es solamente identificar cuánto es la atribución al cambio climático, pero también ¿por qué? Porque la exposición y el hecho de que sucedan estos eventos hoy en día no se tiene que traducir necesariamente, o no tendría que ser necesariamente traducido a desastre, pero ese componente de que ese evento se convierta en un desastre es el componente de la vulnerabilidad. Entonces trabajamos directamente por ser Cruz Roja con las personas más vulnerables e identificando qué de esa vulnerabilidad, cómo se compone esa vulnerabilidad y desglosando ese mismo grupo que a veces se pone en una categoría muy grande, ha hecho que el desastre se
se vea representado de esa forma, ¿no? Entonces, esta contribución va del lado de proveer esa perspectiva del sector humanitario, ¿no? Estamos presenciando un cambio en el panorama mundial, no solo por el clima político, que está alterando patrones migratorios en algunas partes del mundo, sino por la movilidad humana inducida por el incremento en el nivel del mar, la escasez de recursos, de desertificación aguda, mucho de lo que ya se ha hablado, ¿no? Y el incremento de los eventos climáticos extremos que generan complejos impactos multidimensionales y acumulados. Así que atender las experiencias de movilidad, necesidades y esas proyecciones de la población que migra por factores ambientales a núcleos urbanos, que es una de las aristas que este seminario nos invita a reflexionar, es un aspecto que desde el sector humanitario nos compromete directamente a actuar en este espacio, ya que el desplazamiento de personas es reconocido como uno de los mayores desafíos humanitarios del siglo XXI, y con la creciente frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos causados por el cambio climático, se prevé que este desplazamiento no hará más que aumentar. Tan solo en el 2016, el 60% de refugiados y por lo menos el 80% de personas internamente desplazadas lo hicieron a zonas urbanas. Y a pesar de que tenemos todas estas proyecciones de números que incrementan de manera alarmante, estas cifras también puede que sean menores. Hay también un factor de incertidumbre que tenemos ahí, que en un escenario de emisiones medias a bajas podría verse disminuido, pero la realidad es que el rumbo al que nos dirigimos nos indica que el papel de liderazgo de las ciudades es fundamental para atender estos apremiantes retos que presenta el clima y la migración. La convergencia entre riesgo climático y conflicto ya no se ve como una cuestión separada. Ahora se reconoce que están profundamente interconectadas y cada vez se incluyen más a las personas afectadas por conflictos en los debates políticos y prácticos sobre la adaptación al clima. El mundo se ha vuelto más volátil, asistimos a una escala de conflicto, a fenómenos extremos más frecuentes, al aumento de los desplazamientos y a la presión sobre los recursos naturales, a menudo en lugares que ya sufren de crisis prolongadas, y eso es muy importante acotarlo, por lo que el trabajo en el análisis de riesgos compuestos es más importante que nunca. El cambio climático actúa como un multiplicador de amenazas, agravando las tensiones por los escasos recursos y desencadenando incluso nuevos conflictos, como la disputa por el acceso al agua en Medio Oriente, en Norte de África y el Sahel. Los enfoques tradicionales de adaptación al clima, por lo tanto, y la reducción de riesgos suelen fracasar en estos contextos de conflicto porque no están diseñados para entornos de alto riesgo e inseguridad, lo que deja a las personas más vulnerables y sin programas de adaptación. Debemos subsanar esa deficiencia integrando los datos sobre riesgo climático en la elaboración de políticas, pero también en el nivel operativo, aportando una visión fundamentada sobre el terreno de las experiencias vividas. Reforzar los vínculos con la consolidación de la paz medioambiental y la seguridad climática y prestar atención a las poblaciones desplazadas es fundamental. Una ventaja distintiva de los actores humanitarios es esa comprensión de cómo el clima afecta a estas poblaciones por los conflictos y cómo se pueden habilitar estrategias de adaptación en entornos que suelen ser muy complejos. Un ejemplo de esto, de lo que ya se habló, es Colombia, pero en este sentido es el primer país en América Latina en plantear ante la Corte Constitucional el reconocimiento de que las víctimas de desplazamiento forzado interno no son solo un producto del conflicto armado, pero también podrían ser por causas ambientales, como desastres naturales o hechos provocados por la crisis climática. El desplazamiento por factores ambientales, al igual que el generado por el conflicto armado, amenaza y compromete de manera compleja el ejercicio de los derechos de las personas. Sin embargo, cuando una persona se desplaza por causas ambientales,
no es tan fácil señalar exactamente la razón por la que abandona su hogar, porque no siempre es por hechos tan evidentes como una inundación, y es más bien una degradación paulatina de las condiciones de vida y destrucción lenta de los ecosistemas. Este ejemplo nos muestra cómo existe actualmente un vacío legal. Colombia es el primer país en América Latina, pero falta mucho, es esta falta de protección que afecta a las personas que se ven obligadas a desplazarse, y también deja a quienes, como se mencionaba en la mesa anterior, enfrentan a la gestión de los complejos efectos de la migración climática, como los alcaldes, sin el apoyo jurídico, financiero ni político, para poder abordar de forma proactiva los retos y aprovechar las oportunidades que surgen cuando el clima y la migración se entrelazan. Tanto si las ciudades son el origen, el punto de tránsito o el destino de la migración inducida por el clima, el nexo clima-migración es relevante para la diplomacia urbana de dos maneras fundamentales. La primera, los flujos migratorios climáticos afectan a la comunidad urbana por sus infraestructuras, por el acceso a los servicios y la salud socioeconómica. Esto aunado a una tendencia, como ya se mencionaba, del crecimiento poblacional y la tendencia creciente de la urbanización. Los flujos climáticos, por lo tanto, podrían hacer a las ciudades más susceptibles a estresores ambientales y sociales. Y en segundo lugar, porque las medidas locales para mitigar la crisis climática o adaptarse a ella tienen el potencial de favorecer la inclusión de los migrantes o desplazados, o de afianzar, en su punto contrario, de afianzar más aún su exposición a la desigualdad y al riesgo por estar quizás en la calle o en zonas inapropiadas para la vivienda, sin acceso a servicios o expuestos a inundaciones u otros peligros. Por lo que priorizar las inversiones en áreas altamente vulnerables con políticas de contención y regeneración de ecosistemas también apelan no solo a un equilibrio urbano, sino de justicia climática. Pero por otro lado, ¿qué constituye un plan exitoso? ¿Cómo medimos el éxito y para quién, sobre todo? En algunos casos, como lo sería el de una reubicación planificada, es verdad que uno de los indicadores pudiera ser que la comunidad desplazada se sienta más segura, fuera de aquel riesgo que les forzó a migrar. Pero por otro lado, tienen menos recursos, ya que quizás tuvieron que adquirir deuda para poder desplazarse y para restablecer sus medios de vida. La reubicación es mucho más que la construcción de vivienda o equipamiento y la reducción de la vulnerabilidad ante el riesgo. Se trata de derechos humanos, de raíces culturales, de medios de vida y la relación con el territorio, de la percepción integral de la comunidad de su propio bienestar. México este año vio la reubicación de la primera comunidad legalmente reconocida como desplazada climática. Esta fue la comunidad de El Bosque, en Tabasco, una comunidad pesquera, quienes fueron reubicados en una zona urbana cercana, perdiendo así su relación con el mar, no solo de manera identitaria, sino también como medio de vida y de subsistencia. México no cuenta con una política pública que atienda específicamente el desplazamiento interno forzado y que aborde de manera integral con una reubicación justa que atienda los aspectos de equidad, y no solo provea de una vivienda alejada del riesgo, que en este caso fue el riesgo del incremento del nivel del mar, pero que en consecuencia los despoje de oportunidades económicas y de integración social al nuevo contexto. Es necesario reconocer la experiencia y las capacidades de las ciudades a la hora de responder a los impactos del cambio climático, y algunas de esas acciones incluyen el derecho a la protección frente a los daños medioambientales, el impulso a los programas de adaptación para que se tenga en cuenta la migración inducida por el clima y la importancia de la reubicación consultativa, participativa y el desplazamiento digno. Algunos ejemplos más a escala nacional son como el empleo estacional
determinado por el clima y visados temporales, y de manera importante a la inversión para apoyar e investigar la migración climática. Y menciono estos ejemplos nacionales porque las ciudades no pueden hacerlo solas, las ciudades tienen un gran potencial de acción y hay muchos grandes ejemplos a nivel local, pero se necesita de un acompañamiento en las otras escalas también y habilitación de esas capacidades. Algunos de los retos que destacan las ciudades son las restricciones financieras, como ya se mencionaba, y de recursos que limitan su capacidad para abordar los riesgos climáticos y la migración de forma holística y a escala. Otro reto es la falta de información sobre los desplazamientos provocados por el clima en los países y en concreto en las ciudades, así como datos cualitativos sobre la experiencia y el acceso a servicios municipales de los residentes urbanos que se han desplazado por motivos climáticos. La falta de datos es un obstáculo constante, como ya hemos visto, significativo para el desarrollo de políticas específicas y la planificación urbana en respuesta a flujos migratorios. Y sin dejar de lado está el factor de la incertidumbre. Dependiendo del escenario de cambio climático, obligará a desplazarse entre 210 y 320 millones de personas para el 2050, la mayoría dentro de sus propios países. Pero como ya he mencionado anteriormente, dada la dificultad de aislar ese número por su carácter multifactorial, el cambio climático podría incrementar las brechas de desigualdad y, por lo tanto, el número podría ser incluso mayor. En América Latina y el Caribe, cerca de 113.5 millones de personas están expuestas a los efectos más severos del cambio climático, pero se requiere actuar de manera coordinada e integral para que, como mencionaba antes, esa exposición no se traduzca en vulnerabilidad. Y finalmente, necesitamos mejorar nuestra comprensión de los riesgos compuestos y en cascada. Tener una narración innovadora de lo que es la migración y en particular en las ciudades receptoras. El análisis de riesgos el análisis riguroso de los riesgos climáticos locales y avanzar en la acción anticipatoria. Así como integrar la reconstrucción sensible al clima. ¿Qué pasa después de un desastre ambiental? ¿Cómo se recupera una ciudad? ¿Cómo entiende ese desastre en sus propios términos y cómo integra factores para la resiliencia de ahí en adelante? Y un ejemplo de esto son las lluvias torrenciales de hace un mes en Kinshasa, en donde se acumuló tanto el impacto de lluvias anteriores, de las cuales no se pudieron recuperar, que las lluvias que sucedieron ahora el mes pasado ya fueron a una escala pues, muy devastadora, y a eso nos referimos cuando hay que entender el evento y esa vulnerabilidad a través del tiempo también, ¿no? Quizás ese evento en específico no fue lo que hizo que todas estas decenas de personas se desplazaran, sino el acumulado en el tiempo de todas esas lluvias de las cuales no pudieron recuperarse porque no existe esta capacidad de recuperación, de resiliencia, que fue lo que al final esa lluvia sí que detonó, y quizás no fue la lluvia más fuerte que tuvieron en comparación a las anteriores. Finalmente, agradecer este espacio porque necesitamos más espacios como estos para intercambiar mejores prácticas y producir evidencia, sobre todo, que apoye la toma de decisiones nacionales e internacionales para que exista apoyo financiero, político, de datos, para que las ciudades continúen liderando el cambio. Hasta ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Karina, ¿no? También por esta mirada tan general, ¿no? Que nos has ofrecido, identificando como todos los desafíos que se van presentando en este nexo de migración, cambio climático y acción desde las ciudades. Muchas gracias. Pasamos ya con la última intervención para poder contar con un espacio de preguntas.
Esta intervención está a cargo de Lucas Turmena, quien es investigador asociado senior en el Institute for Environment and Human Security en United Nations University. Formado como urbanista, Lucas tiene experiencia en políticas públicas y desarrollo sostenible y su investigación tiende puentes entre la acción climática, el cambio transformador a través de proyectos interdisciplinares centrados en los asentamientos informales y precarios, y en esta línea irá la intervención que nos va a presentar el día de hoy. Cuando quieras. Muchas gracias. También primeramente reitero el agradecimiento a las organizaciones que hicieron este encuentro posible, sobre todo a Clara por la invitación a la Universidad de las Naciones Unidas. Y antes de más nada, primeramente quería presentar también un poco qué es la Universidad de las Naciones Unidas, más por el hecho de ubicar la investigación, los trabajos de investigación que voy a presentar aquí hoy. La Universidad de las Naciones Unidas es una agencia de la ONU que ya existe desde los 70, pero tal vez no sea una de las agencias más conocidas de la ONU, y funciona como un grupo de expertos, un think tank, para el sistema de la ONU, produciendo conocimiento que informe la formulación de políticas públicas y promueva también un cambio global positivo. Son 13 institutos alrededor del mundo enfocados en distintos temas, y yo personalmente estoy ubicado, trabajo en el Instituto para el Medio Ambiente y Seguridad Humana, que está ubicado en Bonn, Alemania, aunque nuestro headquarter esté en Tokio. En este instituto tenemos como enfoque el estudio, la investigación acerca del riesgo, adaptación climática y también la transformación. En esta presentación hoy quiero presentar algunos aprendizajes de 2 proyectos de investigación de la UNU con enfoques en asentamientos informales, justicia climática y el derecho a la ciudad. El primer proyecto se llama Transformative Urban Coalitions, Coaliciones Urbanas Transformadoras, un proyecto de 6 años que está siendo ejecutado en Brasil, Argentina y México. Luego presento en más detalles, y también un proyecto de investigación vinculado a pérdidas y daños en asentamientos informales urbanos para informar también las decisiones o las discusiones, sobre todo del fondo de pérdidas y daños que está ahora siendo ejecutado. Y empiezo también discutiendo un poco por qué los asentamientos informales, por qué los barrios populares. Creo que esto se vincula mucho también a lo que discutía ahora Karina. Frecuentemente estos asentamientos, estos barrios, están expuestos a riesgos climáticos, sobre todo por la naturaleza de estos asentamientos, ¿no? Porque cuando no tienen acceso al mercado formal de tierras o viviendas, sobran pocas otras opciones que no estén sujetos también a los riesgos climáticos. Pero como decía Karina, el riesgo no es suficiente para que eso se convierta en desastre. Hay también un componente de vulnerabilidad. Y en estos asentamientos se acumulan diversas de estas vulnerabilidades, no solo vulnerabilidades de origen física, las construcciones, la falta de infraestructura, servicios, pero también otros componentes. Por ejemplo, la falta de seguridad de tenencia de la tierra, de la vivienda, aumenta la vulnerabilidad de los riesgos porque limita la capacidad de prepararse, prevenir y responder a desastres. Sobre eso luego hablo un poco más dentro del marco del proyecto de Loss and Damage. También hablamos sobre asentamientos informales, por tener un enfoque en justicia climática. Son estos asentamientos informales urbanos que sufren de manera desproporcionada los efectos del cambio climático, aunque tengan una responsabilidad, una contribución limitada al cambio climático. Y también haciendo una vinculación con el tema específico de este encuentro, a menudo estos asentamientos también albergan poblaciones desplazadas, inmigrantes que acumulan vulnerabilidades específicas de su estatus social, político, económico en las ciudades.
Entonces, empezando con el proyecto Coaliciones Urbanas Transformadoras, que he mencionado antes, es un proyecto de investigación-acción en que establecimos 5 laboratorios urbanos en Argentina, Brasil y México con el objetivo o el enfoque de coproducir soluciones para el reto global de cambio climático, pero también para los retos locales de desarrollo. De cierta manera, el proyecto ha empezado sobre todo con la búsqueda de soluciones climáticas, pero estaba claro que en este contexto de informalidad, la acción climática se daba de manera implícita al abordar problemáticas urbanas urgentes para estas comunidades. Muchas veces, y claro, ahí no hay cualquier juzgamiento de que se prioriza o no, pero muchas veces no era el cambio climático la prioridad listada por las comunidades que vivían en estos territorios, sino otras. Pero la acción climática entraba de manera implícita en las acciones planteadas por estos 5 laboratorios. Y estos 5 laboratorios urbanos, bueno, cuentan también con actores que vienen de distintos sectores. Son vecinos y vecinas, pero también gobiernos locales, academia, ONGs, movimientos sociales que piensan de manera conjunta estas soluciones. Incluso para pensar con esta perspectiva de transformación, no solo de la transformación física del territorio, sino también de las redes, de la manera de colaborar de estos actores que intervienen en el territorio. Entonces, en los 5 pensamos a partir de una gobernanza colaborativa como manera de innovar y dar coherencia a las acciones locales. Sobre todo, este trabajo conjunto como una manera de construir condiciones para un cambio sistémico, construyendo capacidad local, autonomía, fortaleciendo las redes, sobre todo redes de actores que antes tal vez no trabajaban juntos. Un ejemplo un poco rápido de los 5 laboratorios con que estamos trabajando viene del barrio 20, en el sur de Buenos Aires. Es un barrio que tiene una composición bastante compleja. En la foto vemos 2 áreas bastante distintas, el macizo denso informal y también una área de construcción de vivienda social, pero las dos áreas hacen parte de este proyecto y hacen parte también de las discusiones del laboratorio urbano. Sobre todo pensando en maneras de mejor calificar o dar más calidad de vida, no solo en el macizo, pero también modificando los proyectos de vivienda social que son pensados en la ciudad de Buenos Aires, más específicamente en el barrio 20. A la derecha podemos ver algunos de los proyectos de implementación de soluciones basadas en la naturaleza en estas calles del conjunto de vivienda social, que fueron planificadas, pensadas desde el inicio a través de oficinas participativas para el cambio, el mejoramiento de esta área, pensando sobre todo en el aumento de las temperaturas y en las olas de calor que han sido bastante frecuentes en Buenos Aires. Una otra experiencia también implementada por el laboratorio tiene que ver con el monitoreo comunitario participativo de los cambios en la Villa 20, en el barrio 20. Fueron implementados sensores bastante baratos, la verdad, y hecho un sistema de monitoreo participativo en donde los vecinos y vecinas tienen también acceso a los datos para comprobar o tener de cierta manera datos para negociar los cambios o sus demandas con el Instituto de Vivienda local, porque ahí tienen evidencia concreta de que, por ejemplo, los cambios ejecutados a partir de la acción del laboratorio urbano tuvo impacto concreto en la temperatura y humedad de su barrio. Este ejemplo es un ejemplo que tenemos de uso de ciencia ciudadana en este proyecto.
TUC, Coaliciones Urbanas Transformadoras, pero la discusión de hoy también me hizo pensar sobre otro ejemplo que usamos sobre todo en Teresina y Recife, en Brasil, que tiene que ver con la recolección de datos de manera comunitaria. Ahí también teníamos lagunas bastante concretas de datos por la naturaleza de los territorios, la informalidad, pero también por simplemente tener bases de datos públicas que no estaban actualizadas. Varios de estos datos fuimos capaces de recolectar a través de un diseño participativo de encuestas y la aplicación también participativa de encuestas que nos dieron un cierto perfil de la comunidad, pero también de sus deseos, percepciones de cambio climático, percepciones también de cómo les afectaba el cambio climático. E incluso los materiales están disponibles en el sitio en el website del proyecto. Otro impacto interesante de este proyecto que tuvimos fue la transferencia de aprendizajes a otras escalas en el territorio nacional de Brasil. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos con la Secretaría Nacional de Periferias o de Barrios Populares del Ministerio de las Ciudades en Brasil para desarrollar una guía del programa Periferia Viva, incorporando varios de los aprendizajes de estos laboratorios urbanos como política pública para ejecución de reurbanización de territorios informales, barrios populares. Siempre con esta mirada participativa, pero también con esta mirada o la acción climática implícita dentro de las acciones de reurbanización de favelas. Y ahora estamos trabajando también en la elaboración de una política nacional para el desarrollo de planes comunitarios de reducción de riesgo de desastres y adaptación climática. Entonces, como territorios desde su organización local pueden pensar también planes comunitarios que se comunican, o sea, son la otra punta de una gobernanza multinivel, se comunican también con los planes municipales y los planes nacionales. El siguiente proyecto que mencionaba es un proyecto de investigación sobre pérdidas y daños en asentamientos urbanos informales y tuvo origen sobre todo en las discusiones, en los debates más recientes, sobre todo en la COP, sobre el fondo de pérdidas y daños, que todavía no se encuentra completamente regulamentado y no tiene necesariamente una mirada hacia los asentamientos informales. Y por no haber esta mirada concreta en las definiciones del fondo, posiblemente haya dificultades para que estos recursos alcancen también los territorios informales. Entonces, este estudio tenía como intención comprender pérdidas y daños en barrios populares a partir de la experiencia de 3 estudios de caso en Brasil, Indonesia y Kenia. Y también para los que tal vez no estén tan familiarizados con el debate de pérdidas y daños son todos los efectos negativos del cambio climático que no pudieron ser evitados a través de adaptación y resultan en efectos negativos totales que no se pueden recuperar y por eso pérdidas, o parciales que se pueden recuperar parcial o totalmente, por eso daños. Y en estos 3 estudios de caso pudimos identificar diversas pérdidas y daños vinculadas a los efectos del cambio climático, que categorizamos en las pérdidas y daños económicas y no económicas, vinculadas a ingresos, a servicios básicos, a la propiedad misma o infraestructura que fue dañada o perdida, pero también aquellos que están vinculados o que son más difícilmente traducidos en términos monetarios, como la pérdida de vidas, la cohesión social, conocimiento local, lenguas, idiomas, la relación con la naturaleza, el territorio, paisajes, sitios religiosos, por ejemplo, que también fueron perdidos a partir del efecto del cambio climático. En este estudio también pudimos identificar diversas medidas autónomas y lideradas por la comunidad
para responder y evaluar estas pérdidas y daños. Muchas veces estas medidas, estas respuestas eran las primeras y muchas veces las únicas respuestas que tenían estas comunidades en fase de los desastres. Tanto en términos de ayuda humanitaria, organización, distribución de donaciones, pero también de verificar, chequear lo que fue de hecho impactado por el desastre. En este estudio también pudimos traer algunas recomendaciones para que los barrios populares puedan beneficiarse también de esos mecanismos y mecanismos financieros también de pérdidas y daños. Aquí traigo una discusión breve sobre algunas consideraciones también sobre la seguridad de tenencia de tierras dentro de este contexto de pérdidas y daños o de la vulnerabilidad al cambio climático. De manera general, uno de los principales aprendizajes de este estudio fue que la inseguridad en la tenencia de la tierra es un factor clave de la vulnerabilidad que encontramos en los tres casos, tanto antes del desastre como después del desastre. Antes, porque hay una limitada capacidad de prepararse frente a riesgos climáticos, dificultades para acceder a servicios públicos, limitado acceso a ayudas económicas y medidas de adaptación climática o falta de capacidad o incluso de incentivo para ejecutar mejoras en la vivienda o en el barrio. Y después de un desastre, la falta de seguridad de la tenencia complica los esfuerzos de respuesta o recuperación, porque hay una exclusión de programas de reconstrucción, de ayudas financieras y compensaciones, pérdida del derecho a retornar a sus hogares si estos fueron destruidos, desplazamientos internos y mala adaptación dentro de las comunidades. Muchas veces entrevisté a vecinos y vecinas que se desplazaban dentro de la comunidad buscando condiciones más adecuadas de vivienda y por la falta de información se ponían en situaciones de un riesgo aún más grande, en situaciones que eran, en sitios que eran aún más afectados por inundaciones, por ejemplo. En muchos casos, desplazamientos forzados por seguridad, con la excusa de seguridad o bajo argumentos de reurbanización, y también porque no se ofrecen soluciones habitacionales duraderas, lo que acaba por perpetuar la vulnerabilidad. Entonces ahí vemos está bastante clara la relación de dupla mano entre vulnerabilidad produciendo desplazamientos y desplazamientos aumentando la vulnerabilidad. Ahí nos trae algunas reflexiones sobre acción climática y movilidad voluntaria, tal vez una perspectiva diferente de la que estaba siendo traída hasta ahora en las otras ponencias. Entonces, pensando en el mejoramiento in situ, en el sitio en donde ha ocurrido, como la manera tal vez más justa de mejorar condiciones sin desplazar a las personas. Ahí pensamos sobre todo en lo que a veces es llamado no regret measures, medidas sin arrepentimiento, que generan resultados duraderos, incluso si no pasan los efectos del cambio climático. O sea, pensar en soluciones que da un poco igual si va a pasar o no un evento climático extremo, aún trae efectos positivos para la comunidad. Hacer un mejoramiento del barrio, la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, no se trata solo de combatir a las olas de calor, pero trae también otros co-beneficios. Aún más, el mejoramiento in situ construye capacidad adaptativa, respetando el derecho de los y las residentes a permanecer. El mejoramiento va más allá. Aquí también destacamos, hacemos hincapié de que va más allá de la infraestructura física. Tiene también por objetivo fortalecer vínculos sociales, la organización local y las redes locales, desarrollar capacidades para identificar desafíos, los riesgos y diseñar soluciones,
crear alianzas entre el sector público y las comunidades para ofrecer soluciones adecuadas al contexto. Aquí trabajamos mucho con la noción de public-people partnerships, entonces estas sociedades, colaboraciones entre el sector público y la comunidad para brindar servicios o infraestructura y fortalecer la capacidad de afrontar desafíos y participar en la toma de decisiones. Y aquí piensan en inmovilidad voluntaria, contraria a simplemente estar atrapados sin condiciones de moverse, como una alternativa, muy a menudo una elección consciente y digna que incluso enfatiza la agencia que tiene esta comunidad de seguir, de permanecer en su territorio, en donde pueden mantener lazos culturales, redes sociales, estabilidad de sus medios de vida. Y también porque este mejoramiento, piensan en la inmovilidad voluntaria, posibilita la permanencia, evitando estos escenarios de atrapamiento. Y ahora, para concluir, algunas pocas reflexiones más para que luego podamos tener una conversación. La acción climática puede promover soluciones justas para la permanencia de la comunidad y transformación de territorio, sobre todo cuando es pensado de manera implícita otras políticas de mejoramiento del territorio. El mejoramiento in situ es una estrategia clave para una inmovilidad digna y también muchas veces asociamos la justicia climática a eslogans como bounce forward, move forward better y cosas así, que enfatizan el avanzar, pero la justicia climática muchas veces se trata también de establecer raíces. Y bueno, con eso creo que dejamos para la charla siguiente. Sí, tenemos un espacio también para preguntas, para comentarios. Si alguien quiere tomar la palabra del público. Bueno, yo tengo como algunas preguntas que igual también si no da tiempo a contestarlas, nada, son cosas como muy puntuales, podría hacer como muchas preguntas de cada una de las intervenciones, pero bueno, menciono una para cada uno, si os parece bien. Quería saber, en el caso de Karina, hablaba del concepto de reubicación consultiva, que me parece muy interesante, ¿no? Todos estos procesos, no sé si podrías mencionar algunos, si es el caso de que se haya podido dar algún proceso de reubicación consultiva. Sí, se han dado varios, sobre todo en islas. La isla de Tuvalu es una de las primeras islas que ha comenzado a hacer este proceso y ha servido también de ejemplo de las cosas, de lo que se hace y lo que no se debe hacer, ¿no? Porque en este momento no contamos con metodologías que puedan ser realmente como que nos puedan servir de guías. Y eso es algo sobre lo que actualmente estamos trabajando, cómo generar este proceso de la manera más digna, de la manera más justa. Y una de las cosas que sale siempre en este trabajo de mano de las comunidades que están a punto de ser reubicadas es esta parte de la pérdida de raíces, de la pérdida con el territorio, pero también una preocupación muy grande es la pérdida de los medios de vida. Muchas veces los medios de vida en el caso de estas comunidades, que son las más vulnerables, las que están migrando, está relacionada directamente con ser una comunidad pesquera. Entonces, esas son las habilidades que tienen hasta este momento. Entonces, si no hay una manera de asegurar que estas personas, a pesar de que van a tener este desarraigo, se puedan insertar nuevamente a un contexto distinto que necesariamente va a ser muy, muy contrastante, porque en la mayoría de casos es un contexto urbano. Hay esta parte del proceso que en los ejemplos que se han dado actualmente, como el que mencionaba, el ejemplo de México, las autoridades llegan hasta el punto de, bueno, ya los reubicamos, ya está, el programa se acaba ahí.
Pero en realidad no, se necesita todo un seguimiento de años. Que sí que es un reto muy grande de cómo se puede dar seguimiento a lo largo del tiempo para estas comunidades, pero creemos que es muy, muy importante que esa sea parte de las buenas prácticas. El poder dar ese seguimiento a las comunidades de qué pasa después de esa reubicación. Y sí, bueno, en Panamá, en una isla de Panamá, también actualmente se está dando este fenómeno, y en ese caso en particular es muy importante tener en consideración que es una comunidad indígena. Entonces, ¿cómo resaltamos ese conocimiento de esa cultura y no hacemos algo como completamente contrastante, donde ese proceso de reubicación va a ser aún más conflictivo, quizás, como lo que mencionaba antes, ¿no? De que un conflicto puede incluso derivar nuevos conflictos si no lo vemos de esta manera integral. Entonces creo que uno de los retos que tenemos ahora es justamente desarrollar estas metodologías incluyentes y participativas para poder tener una mejor guía de cómo llevar a cabo estas reubicaciones planificadas. Gracias. Bueno, hablando también, ¿no?, de estas metodologías participativas que tú, Lucas, comentabas, hablabas de un diseño participativo que habíais impulsado, ¿no?, en el marco de un proyecto. En este caso, no sé si iba acompañado también de un proceso de sensibilización sobre el tema, ¿no? Si en la mesa anterior comentaban también la dificultad de que la propia población se identifique como desplazada, ¿no?, como que su movilidad se encuentra vinculada a la degradación ambiental. No sé también si habéis hecho algún ejercicio de poder sensibilizar. Imagino que en algunos casos, ¿no?, como el del bosque en México, ¿no?, la población ya estaba viendo esa degradación ambiental de manera muy directa, pero en otros, ¿no?, sobre todo aquellos procesos más lentos, que es más difícil de... De hecho, en casi todos los casos tuvimos de los laboratorios urbanos del proyecto Coaliciones Urbanas Transformadoras, tuvimos este trabajo de sensibilización, de incluso formación tal vez en temas vinculados al cambio climático. Me pareció bastante interesante, la verdad, lo que acaba de decir Karina, porque uno de los casos que tenemos en Teresina, en Brasil, es un conjunto de vivienda social que ha resultado de un programa nacional de vivienda social bastante conocido, Minha Casa Minha Vida, y que dio acceso a vivienda social a mucha gente en el país, pero sin el trabajo de hecho, un seguimiento después de la casi reubicación de las personas que entraron en el programa. Entonces, en este barrio específico en donde trabajamos, mucha gente venía de zonas rurales de Piauí, el segundo estado más pobre de Brasil, y después de algún tiempo se entendieron la verdad como refugiados climáticos, porque no podían más ejecutar sus actividades vinculadas a agricultura. Pero eso se dio, claro, a través de la organización comunitaria, y una manera incluso de evitar tal vez que esta sensibilización se diera de una manera paternalista fue, la verdad, fortalecer la organización comunitaria, a través de esa organización comunitaria hacer los intercambios sobre cambio climático, sobre proyectos de acción climática. Y es un esfuerzo que ha llevado mucho tiempo en este proyecto, de 6 años de proyecto. Creo que al menos el primer año fue construcción de estructuras locales, de organización colectiva, de fortalecer, por ejemplo, lo que había de asociación de vecinos y vecinas, de fortalecer el club de madres, por ejemplo, que había en el barrio, y a partir de ahí crear una conciencia primeramente de la capacidad colectiva, y desde ahí entenderse como un colectivo y cuáles eran sus derechos. Entonces sí hubo diversas estrategias para
para promocionarlo, algunas más formales, otras más informales, desde usar, por ejemplo, una bicicleta con una radio pasando por el barrio anunciando algunos temas o fechas de encuentros, o incluso formaciones y ahí cuando llevamos líderes comunitarios a la COP, hicimos formaciones específicas para que entendieran el tema más a nivel global y para que también pudieran comunicar sus demandas en un foro global. Gracias. Bueno, y ya también para terminar por mi parte, podéis tomar la palabra cuando queráis. Nada, una pregunta también como muy concreta. Bueno, me llama la atención, pero no me sorprende lo que has comentado de la financiación, ¿no? Aquí quería también pues saber, sabemos, ¿no?, por lo que has dicho, hacia dónde se está destinando la mayor parte de esta financiación y hacia qué país se está dirigiendo, pero también si hablamos de estas redes en las que muchas veces se habla, ¿no?, de 11 alcaldes, ¿no?, con números como muy amplios, redes muy grandes, pero cómo están constituidas realmente, ¿no? ¿Tenemos una presencia importante de países procedentes del sur global o son los del norte utilizando esa financiación destinada para los del norte? Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Está cambiando. Por ejemplo, C40 hace unos años, que es la red con la mayor financiación financiera, hace años se comprometió a adjudicar más del 50% de su presupuesto al sur global e inclusive este cambio se refleja en su gobernanza. Tiene una presidencia, el alcalde de Londres y la alcaldesa de Freetown. Entonces, es cierto que la financiación llega cada vez más al sur global. Lo que no está cambiando es la ubicación de los secretariados de las redes que siguen estando en el norte global y obviamente lo que no está cambiando es de dónde procede la financiación. Pero sin embargo esto va en paralelo al hecho que hay una diversidad de financiación en el sentido que hay cada vez más una presencia del sector privado y esto era lo que yo planteaba antes, en el sentido que si hay tanta financiación para mitigación es porque es una financiación con retorno económico, por ejemplo movilidad, clásico ejemplo. La adaptación no tiene retorno económico. Justo hace unos días la directora de Resilient Cities Network me dio una noticia positiva que no me esperaba en absoluto, de un representante parlamentario del estado de Florida que a raíz de los múltiples tornados que tienen decía yo quiero pagar más impuestos para estar preparados para el próximo tornado. Y esto es algo muy positivo si consideramos en Estados Unidos como el elector republicano sea totalmente reacio a pagar más impuestos. Pero más allá de esto, esto es un tema, esto será un problemón futuro, en el sentido que no, cada vez menos sector público en financiación, cada vez más sector privado, y el sector privado no ve un retorno ni en adaptación ni en pérdidas y daños, que yo me atrevo a decir que serán los dos temas de cara al futuro que tendrán cada vez más centralidad, no como cambio transformador, sino como espacio de lucha política. Sí. ¿El micro? ¿Es para la grabación? Gracias. Muy interesantes las presentaciones. Yo quiero hacer a las tres preguntas. Ricardo, primero, en el gráfico ponías, ¿no?, clima y migración como los tres. En estas redes se está trabajando en planificación para el cambio climático a nivel local, teniendo estos dos factores, ¿no?, que ya la migración está tan arriba y tan interés en lo que tú conozcas, ¿no? Se está haciendo ese trabajo ya más cruzado, porque ahora veíamos, ¿no?, hace rato en Barcelona, lejos están de hablar algún día la oficina de cambio climático y la oficina de migraciones, ¿no? Entonces, y es Barcelona, que bueno, ¿no?, vendemos muchas cosas. Entonces no sé si en estas redes y justo con ese nivel ya hay algo por ahí mencionándose o acercándose. Karina,
como decías, ¿no? Un poco al inicio, Cruz Roja estaba ubicada muy en la parte de desastres, ¿no? Y normalmente se les suele ubicar en planes de protección civil, en toda esta parte. Pero no sé si desde donde estás se esté también ya haciendo algún trabajo en participar en la planificación o la adaptación de manera más concreta, sobre todo para cómo se hace ese cruce, ¿no? de la planificación al medio ambiente y la planificación de desastres. No sé si ustedes ya están haciendo por ahí algo más concreto, ¿no? desde Cruz Roja. Y Luca, la parte de inmovilidad, ¿no? Que siempre queda, ¿no? Al final, lo que planteas es muy interesante, ¿no? Esta parte de inmovilidad voluntaria, pero no sé, me genera dudas de si no es un poco abusar de este término de inmovilidad, porque eso sería realmente una buena adaptación, ¿no? Que si hacemos una buena adaptación no tenemos que llegar a la otra parte. Pero el meterle lo de voluntario, no sé, a mí me, ¿no? Cuando estás trabajando en esos temas, a mí me genera mucho ruido o mucha, con el riesgo de invisibilizar la inmovilidad, que hay una parte sí voluntaria, pero no por la buena adaptación, sino por otros factores, ¿no? Que también ahí salen, pero no sé. Entonces no sé si lo acabo de entender bien o sobre todo para explicar un poco más. Gracias a ustedes. Hacemos como intervenciones muy breves y nos vamos a comer. Vale, qué pena, tenía una respuesta larguísima. En general, es muy difícil hablarse entre silos. En un ayuntamiento, como en una empresa. Yo inclusive me atrevería a decir que muchas veces en el mundo hay dificultades para hablarse entre los que llevan mitigación y los que llevan adaptación, que es el concepto de resiliencia. En realidad es eso. Entonces es sumamente difícil. Y inclusive no entro en detalles, pero existe una teoría en el mundo académico que la resiliencia climática será lo que sustituirá el discurso mainstream del desarrollo sostenible y será un discurso aún menos solidario, en el sentido que se verá desde una perspectiva local. No entro en detalles porque voy mal de tiempo, luego lo hablamos. Sí, es un reto muy grande, pero sí, efectivamente, esa es como la razón de existir del Centro del Clima dentro del movimiento de Cruz Roja, ser como este mediador que traiga a todas esas partes a la mesa y que hagamos proyectos en conjunto. En específico, como brevemente lo mencioné al principio, uno de los proyectos piloto que tenemos en este momento para poner eso en práctica es los planes de acción contra el calor extremo. Y eso, la dificultad más grande que tenemos en la interacción y coordinación de todos estos actores tenemos la parte científica, como tenemos el apoyo y la participación de servicios meteorológicos, tenemos la parte de la investigación por parte de universidades locales, nosotros proporcionamos como toda la metodología para el desarrollo de sistemas de alerta temprana multiamenaza, pero ¿qué pasa? Que en el momento en el que, primero también son sectores donde es difícil acceder a datos actualizados, no hay muchas estaciones meteorológicas, entonces el actuar de los gobiernos locales y que realmente quieran tomar el liderazgo, muchas veces es como la parte más difícil. Tenemos todo ya puesto, todos los demás actores sí se están comunicando, pero el convencer a la municipalidad de la región en la que estemos de que se beneficiaría esa población de que tome el liderazgo de implementar ese plan de acción contra el calor y que esté
coordinado con todos, con los servicios también de salud, es uno de los grandes retos. Tenemos casos exitosos donde lo hemos logrado y está ahí en proceso. Estamos, bueno, esperando la siguiente temporada de calor para ver cómo se desarrolla y qué tan bien se implementa, pero sí estamos en ello. Y bueno, muy buena provocación, la verdad. Creo que la utilización del término inmovilidad voluntaria tiene como objetivo destacar o diferenciar dos situaciones. Primero, la inmovilidad involuntaria, el atrapamiento en los barrios populares, la falta de condiciones para hacer una decisión informada sobre qué hacer con su propia vida, qué hacer con su vivienda, etc. Primera, esta diferenciación y hacer hincapié en la agencia que tiene la comunidad, los individuos, para definir los rumbos de su vida. Y la segunda situación es hacer una diferenciación también con las perspectivas de riesgo que sobreenfatizan la exposición y no la vulnerabilidad, y tratan más de remover el riesgo o las personas y no el riesgo. Entonces creo que viene de ahí enfatizar la inmovilidad voluntaria como posibilidad de agencia de la comunidad. Vale, pues si os parece lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los tres. Nos vemos a las 4 en la siguiente mesa.